días a todos en esta mañana acá en Santiago de Chile. Les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Patricia Smith y estaré acompañándolos todo el rato de esta clase. Pertenezco al equipo de capacitaciones de DataSur y como siempre estamos muy contentos de poder colaborar con ustedes en el día a día laboral. Hoy día nos convoca un tema muy interesante que habla sobre el rol que se cumple hoy día en el mundo del comercio exterior, y que acá el título dice harto. En el fondo es integrándonos o desintegrándonos, el estado actual del eje Chile-Mercosur. Acá un tema que va a dar para mucho contar. Algunos de los temas que se van a tratar es el papel de la Iniciativa para la Infraestructura Regional de Sudamérica, IRSA, ¿ya? Los criterios técnicos que esta utiliza para establecer el eje Mercosur-Chile, ¿cierto? Entre otras cosas muy interesantes. Para hablar sobre esto, va a estar con ustedes un profesor de Educación Técnica Profesional, magíster en Gestión e Integración Regional con más de 30 años de experiencia. Además, es coordinador de cursos y diplomados del área del comercio exterior en el Centro de Capacitaciones de la Cámara de Comercio de Santiago. Antes de dejarlo con nuestro relator, le quiero comentar que esta clase está siendo grabada, por lo tanto, después pueden verla en nuestro canal de YouTube. Como es una clase, no cuenta con certificación, y todo lo que sea respecto a las preguntas que ustedes quieran formular se van a hacer al finalizar la clase al azar, ¿ya? Dejo con ustedes entonces a Alejandro Garay. Muy buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Hola Patricia, Hola, hola hola. a todos, ¿cómo están? Gusto de saludarlos a todos. ¿Cómo estás Patricia? Muy ¿Cómo bien. estás Lina? ¿Cómo está Felipe? ¿Cómo está Datasur? Aquí estamos, con todo el ánimo como siempre. Con todo el punch, Con ¿cierto? todo el punch, así es. Qué bueno, qué bueno. Gracias por tu presentación. Y la verdad es que me alegro mucho, Patricia, de que no exista una certificación por esta conversación que vamos a tener más rato. ¿Sabes por qué me gusta mucho? Porque depende del profe que ponga puros 7 en las evaluaciones, si es que hubiera o que ponga puros 1. Depende del pedigrí del profe, de la forma de pensar del profe, depende de la preparación que tenga el profe y de muchas posiciones políticas y económicas que tenga el profe. En consecuencia, puede que ponga un 7, puede que ponga un 1, eso va a depender de eso. Entonces me alegra que no sea así, que no haya nota y que no hayan certificados de nada, porque hoy día pretendo tener una conversación. Hoy día me voy a arrancar un poco de lo que en las últimas 6 veces, porque creo que esta es como la 7ª vez que estoy acá, en esta oportunidad me voy a arrancar un poquito de lo que he hecho en forma tradicional en los últimos 6 meses, porque del año pasado que estamos. Hoy día me voy a orientar a un tema mucho más cualitativo, un tema mucho más de opinión, ¿no es cierto?, por sobre los temas tan cuantitativos que hemos estado viendo en las presentaciones anteriores. Hemos estado hablando de fletes marítimos, hemos estado hablando de cómo se componen las tarifas, hemos estado hablando de cómo se compone una póliza de seguro, hemos estado hablando de cosas que están dadas, absolutamente dadas, y hay que saber aplicarlas para darle una rentabilidad al negocio. En esta oportunidad quiero hacer un homenaje a tanta gente que en estos años me pregunta a mí, me dice más o menos así: profe, Alejandro, amigo, como quieras, me preguntan, oye, profe, ¿cuál es la famosa diferencia entre el comercio exterior y el comercio internacional? La verdad que muchas veces cuando uno parte un curso de capacitación largo, le da un par de minutos a esta diferencia, nada más, porque para algunos no tiene mucha implicancia hablar de la diferenciación entre comercio exterior y comercio internacional. Yo creo que hoy día, después de esta charla que vamos a tener, creo que va a quedar clara cuál es esa diferencia, ¿ah?
el comercio exterior, en mi humilde opinión, es como una respuesta, ¿no es cierto? Una respuesta operativa, es una respuesta administrativa, es una respuesta reglamentaria, ¿no es cierto? Eso es el comercio exterior, a la tarea que hacen aquellos que quieren desarrollar comercio internacional. Es decir, el comercio internacional debe estar, en mi opinión, ¿no es cierto? Primero que los bueyes, en esto de la carreta, primero que los bueyes tiene que estar ante el comercio internacional, ¿no es cierto? Hay que cimentar carreteras, hay que cimentar plataformas logísticas, no solamente cimentar acuerdos comerciales desde la perspectiva de las listas de aranceles, cuánto paga este producto, si paga el arancel completo, si es un arancel fraccionado, o simplemente estos productos que ingresan a Chile están fuera de la negociación y en consecuencia pagan el 6% del derecho de aduana. El comercio internacional es eso, pero mucho más. El comercio internacional tiene que ver con pavimentar un camino, ¿no es cierto?, de mediano a largo plazo, pero principalmente a largo plazo, para que todas estas entidades, servicios públicos, ¿no es cierto?, puedan trabajar y puedan administrar sus reglamentaciones, ¿no es cierto?, al alero de un tendido que sea sistemático y que se extienda en el tiempo. Entonces, en mi opinión, es sumamente importante hablar de comercio internacional y demorarse harto, ¿no es cierto?, trabajar el tema para poder tener un buen comercio exterior. Entonces yo quería partir con esta reflexión para decir de que el comercio exterior es importante, que es claro que sí, pero es parte de un concepto mucho mayor, mucho más macro, que no solamente involucra tarifas, no solamente involucra derechos de aduana, normas de origen, valoración en aduana, no, es mucho más, es todo un empedrado. Un empedrado que en mi humilde opinión, ha estado bastante trabajado, bien trabajado en algunos momentos, a veces no tan bien trabajado. Acá el tema político influye bastante en que estos procesos puedan tomar un ritmo más o menos bueno, o a veces no. A veces las políticas públicas, las ideologías muchas veces de los países que pertenecen a ciertas áreas, ¿no es cierto?, áreas de interés común, muchas veces se van quedando, y hace que estos procesos de integración, ¿no es cierto?, a veces nos den una señal, a veces de que, a ver si realmente nos estamos integrando o no, o si no, por el contrario, a lo mejor, lejos de integrarnos, estamos en un proceso de desintegración. Por consecuencia, eso es un poco el preámbulo a lo que hoy día yo quiero conversar con ustedes. No sé si ya están viendo la pantalla. Patricia, ¿la ven? Sí, ahora, o sea, no, está la pantalla negra. ¿Y ahora? ¿Ahora la ven? Tampoco, está negra la pantalla. Dejar Ahora sí. de... Ahí, recién se había visto. Ya. La voy a colocar ahora. Ahora sí. Y ahora yo creo que debiera estar. No. Ahora sí. Vale. Entonces, dicho este preámbulo, es por eso que hoy he titulado esta presentación, que dicho sea de paso, recoge algunos datos que son de público conocimiento, información que está en la prensa, pero también incluye comentarios míos que en ningún caso pretenden representar el pensamiento de DataSur. Son comentarios absolutamente atribuibles a mi persona. Eso lo quiero decir.
voy a en algún minuto dar algunos juicios de valor y quiero, en este caso, resguardar los intereses de Datasur, que es lo que corresponde, que es la casa que a mí me ha abierto sus puertas para poder yo dirigirme a ustedes. Entonces, diciendo esto, es que hoy día quiero referirme a este tema, integrándonos o desintegrándonos. Quiero ver el estado del arte, lo que está pasando actualmente, en lo que se conoce como el eje del mercado común del sur, porque eso es lo que significa Mercosur, respecto de Chile. Si es que hay alguien muy joven que recién se inicia en el tema, ¿por qué dice ahí Mercosur es la Chile? ¿Ah? ¿Por qué? Lo digo, porque siempre hay alguien a lo mejor que le puede ser novedoso el título, porque nosotros no somos parte del Mercosur, simplemente por eso. ¿Ah? Cuando uno se inicia en esto en el comercio exterior, está con sus cursos, muchas personas, yo lo he notado, se llevan la tremenda noticia, la novedad, cuando yo les digo que Chile no pertenece al Mercosur. Chile es un país asociado a ese bloque comercial. En consecuencia, tenemos que entender que hay una relación bilateral entre el mercado común del sur y nuestro país en el contexto de un acuerdo de complementación económica, ¿no es cierto?, visado por la ALADI y que lleva el número 35. Entonces, hago esta salvedad de que ¿por qué pongo Mercosur es la Chile? Porque nosotros no somos parte del Mercosur. Tenemos relaciones, sí, con ese bloque. En este contexto, vamos a partir. Tengo una agenda bastante acotada en esta oportunidad. Quiero hablarles de los ejes de integración y desarrollo, un concepto muy propicio que sirve para explicar esta problemática de integración regional. Hoy día vamos a hablar de integración regional. Y concretamente les quiero hablar del eje priorizado. Priorizado significa que está sumamente ahí pendiente, está en el norte, está en la retina, ¿no es cierto?, de los organismos intergubernamentales, ¿no es cierto?, para vitalizarlo, para potenciarlo. Ya vamos a ver que existen 10 ejes de integración, pero claramente hoy día nos vamos a abocar al eje Mercosur-Chile, primero desde una perspectiva demográfica, algunas características, ¿no es cierto?, población, área de influencia, ¿no es cierto?, superficie, para que nos demos cuenta dónde estamos, es muy importante, y al final mostrar un poco el estado del arte de algunos proyectos que estas entidades intergubernamentales se han propuesto a partir del año 2000, ¿no es cierto?, para potenciar acá en la región de Chile-Mercosur. Vamos a ver qué cosas a partir de lo declarado hace 21 años atrás se está haciendo, qué proyectos se han concluido, cuáles están ahí totalmente estancados, y por eso que quiero que analicemos en conjunto si realmente nos estamos integrando o no nos estamos integrando. Esa es un poquito la agenda. Yo no puedo partir esta presentación sin comentarles a ustedes el rol que en el año 2000 le correspondió desarrollar a la iniciativa de infraestructura regional de Sudamérica. La iniciativa de infraestructura regional de Sudamérica. Una entidad intergubernamental, una entidad que está por sobre los países, ¿no es cierto?, que se compone de esos 12 países que están ahí señalados. En el año 2000, los presidentes y los cancilleres de esos países se unen en Brasil, para dar vida a lo que se conoce como el IRSA, la iniciativa, ¿no es cierto?, de infraestructura regional para Sudamérica. Evidentemente, un mecanismo de integración regional, ¿no es cierto?,
un poco al alero de lo que en las relaciones internacionales se conoce como las teorías del desarrollo, que vienen más o menos de la época del 60, con todo lo que era el tema del progreso. Acá hay una vertiente bibliográfica importante entre lo que son las Naciones Unidas y lo que es la UNTAC, ¿no es cierto? Organismos internacionales que le dan vida a la cooperación. Este mecanismo, porque es un mecanismo de integración regional, es una ONG, organización no gubernamental, es de carácter supranacional, evidentemente que toma un rol protagónico de cara a poder fortalecer y hacer un andamiaje, ¿no es cierto?, de gestión a futuro en lo que dice relación con la integración. Son 10 años que el IRSA mantuvo su nombre para que en 2011 este foro, este mecanismo de integración regional, pasa a ser parte o se compone o se describe como el foro técnico, ¿no es cierto?, del Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento, que es la actual COSIPLAN, que corresponde a este bloque latinoamericano que actualmente se llama UNASUR. UNASUR hoy día es este bloque, ¿no es cierto?, que tiene un brazo absolutamente técnico, ¿no es cierto?, para todos estos temas de integración. En vez de mantener el nombre IRSA, hoy día se llama COSIPLAN, ese Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento. Eso es, en ese contexto es que me voy a mover para explicar de qué se trata esto de los ejes, ¿no es cierto?, de integración y desarrollo. La idea de estos ejes es entender, ¿no es cierto?, que en zonas geográficas existe transferencia de personas, pero también transferencia de factores productivos, mano de obra, tecnología, capital, pero principalmente hoy día, sobre todo hoy día que estamos viviendo una revolución de las comunicaciones y del comercio electrónico, el tema de la información. Ahí hay un círculo virtuoso de bienes, servicios, personas e información que se mueven alrededor de la riqueza que hay en la región, en Sudamérica estoy hablando, en términos de recursos naturales. Ustedes deben saber que nosotros vivimos en una zona riquísima en términos de recursos naturales, de asentamientos humanos. La población que hay en América del Sur es impresionante, ya lo vamos a ver. Áreas productivas, ¿no es cierto? Y claramente, producto de nuestra geografía, la inventiva siempre que tenemos que tener para poder atender los distintos servicios logísticos. No es fácil tener muchos asentamientos humanos, no es fácil tener muchos recursos naturales, ni áreas productivas, cuando no vivimos en una planicie. Chile y el Mercosur vive dividido, ¿no es cierto?, por un murallón gigantesco que se llama la Cordillera de los Andes. En consecuencia, los servicios logísticos son importantes a la hora de esta fluidez de los bienes, de los servicios, la información y las personas. Un eje de integración y desarrollo, según lo plantea el IRSA, persigue primero conocer, identificar y acordar, consensuar cuáles deben ser los proyectos prioritarios de infraestructura de integración. Evidentemente consensuado por los 12 países, ¿no es cierto?, signatarios de esta IRSA. Absolutamente consensuado. En el marco de un proceso de planificación territorial indicativa, un proceso de planificación territorial indicativa. Sería bueno, no se olviden que yo soy profe, cuando veo que hay un concepto que es interesante reforzarlo, lo hago. Si hay alguien joven por ahí que me está escuchando que le llama la atención este concepto de planificación territorial indicativa,
tengo que comentarles que la planificación indicativa es un nombre, es una forma de concebir la planificación que hacen las economías abiertas o las economías mixtas. Eso es la planificación indicativa, a diferencia de la planificación de carácter imperativa, que es normalmente el sinónimo de la planificación que hacen los países centralmente planificados. Ustedes saben que en economía existen tres tipos: las economías abiertas, por una parte, las economías cerradas, y el centro, ¿no es cierto?, las economías mixtas. En este contexto, ¿qué es lo que hace IRSA? IRSA intenta, ¿no es cierto?, aplicar una planificación territorial indicativa, toda vez que en estos temas de infraestructura no se tiene acceso a lo que en economía, estoy hablando de economía pura, a lo que en economía se conoce como información perfecta. ¿Qué es la información perfecta? Cuando los agentes participantes, por ejemplo, las empresas privadas, los mismos gobiernos, ¿no es cierto?, las compañías de seguro, las empresas de transporte, cuando los agentes que participan en un proyecto muchas veces no conocen exactamente la estructura, la esencia de la actividad, y lo peor de todo, que no tienen elementos cuantitativos lógicos para poder predecir, ¿no es cierto?, el grado de impacto de las acciones que se van a tomar. En consecuencia, es bastante complejo poder llevar adelante un proceso cuando no se tiene esta información perfecta. En definitiva, datos duros. Cuando no se conocen los datos duros, y no solamente datos duros, sino que el impacto, ¿no es cierto?, que va a tener en distintas áreas cada vez que se quiere colocar un proyecto. Eso es la planificación territorial, y por qué se utiliza tiene que ver por esta carencia, ¿no es cierto?, de información perfecta. Como les comentaba a ustedes, en las economías abiertas, las economías mixtas, un poco recogiendo los conceptos que hace 25 años colocó sobre la mesa un prestigioso profesor norteamericano de nombre Michael Porter, la idea es que las economías abiertas, ¿no es cierto?, puedan establecer iniciativas amplias, genéricas, que son muy loables. Por ejemplo, la inversión en las industrias estratégicas, invertir en aquellos grupos económicos que son estratégicos para los países. Por ejemplo, el turismo. Por ejemplo, el turismo es una industria importante, estratégica. El desarrollo de la infraestructura y evidentemente el fomento de las exportaciones. Cada vez que los estados quieren sacar adelante proyectos en relación a esto, claramente hay que trabajar de la mano con esta planificación territorial indicativa. ¿A efectos de qué? ¿A efectos de qué? De poder generar lo que Michael Porter en algún minuto definió como encadenamientos productivos. Encadenamientos productivos que no es más ni menos que el concepto de clúster, ¿no es cierto? El clúster que ha sido, parecer, una estrategia bastante utilizada, ¿no es cierto?, en la zona, en la macrozona del Mercosur. En cambio, como les comentaba, en las economías centralmente planificadas, ahí la pega hay que hacerla, los trabajos hay que hacerlos. Si no se cumplen los plazos, aunque ustedes no me crean, pueden existir sanciones muy fuertes, muy fuertes. En el tema de las economías abiertas, estos proyectos, estas iniciativas no son legalmente ejecutables, no son legalmente ejecutables. De ahí que viene su apelativo indicativo. Acá hay una recomendación, hay todo un propósito de sacar adelante estos proyectos, ya sea a través de favorecer a los agentes, a través de incentivos, de concesiones, ¿no es cierto?, de preferencias, créditos blandos, ¿no es cierto?, créditos blandos a largo plazo, pero también existen los castigos
que son las regulaciones y las prohibiciones. Vámonos a lo que IRSA hizo hace más de exactamente 21 años. Ahí tenemos una linda fotito de América del Sur, donde se están señalando los 10 ejes de integración y desarrollo que IRSA identificó. Esto está a la altura de tu tierra, Lina, si puedes observar. Allá arriba parte esto con el eje andino, está sobre Venezuela. Por el lado izquierdo vamos bajando el eje Perú, Brasil, Bolivia, el eje de la hidrovía, ¿no es cierto? Y por el otro lado, Venezuela, a mano derecha, está el eje del escudo guayanés, el eje del Amazonas, y así, en forma completa, se va bajando hasta encontrarnos en el cuarto eje que está en el lado derecho de su pantalla, que es la fracción de territorio que hoy día vamos a analizar. El eje del mercado común del sur, Chile. Eso quería presentarle para que tengamos una ubicación espacial de esta conversación. ¿Por qué el IRSA y para qué el IRSA definió estos 10 polos de integración, estos 10 ejes? Principalmente para aumentar la competitividad económica de la región. Hay que potenciar la competitividad de la región. Nosotros, América, está, ¿no es cierto?, está entre lo que es África, ¿no es cierto?, y lo que es el Asia. Por otro lado tenemos arriba Norteamérica, del otro lado del Atlántico tenemos Europa. En consecuencia nosotros tenemos realmente muchas operaciones que atender producto de nuestra oferta exportable. Toda la región, en su conjunto, la región América del Sur ofrece ventajas competitivas y ventajas comparativas importantes, y nuestros productos realmente gozan de un prestigio, sobre todo lo que tenga que ver con la agroindustria, con la ganadería bovina, con los granos. De hecho, nosotros surtimos parte del mundo con toda nuestra producción. Estoy hablando en términos de integración regional, no estoy hablando como chileno. ¿Por qué y para qué se definieron estos ejes? Para contribuir a reducir las desigualdades sociales. Por supuesto que sí. La idea es participar, ¿no es cierto?, participar de este tejido, tiene que ver con lo comercial, con el comercio internacional, pero claramente trayendo beneficios, ¿no es cierto?, esos beneficios que lleguen a toda la sociedad desde una perspectiva local, regional. Atraer poblaciones, ¿no es cierto?, villorrios de algunos lugares de nuestro continente que muchas veces no alcanzan a disfrutar, ¿no es cierto?, los beneficios de este intercambio fruto de la globalización que ya está con nosotros y por lo que nos damos cuenta se afincó. En definitiva, mejorar la calidad de la vida en cada localidad, en cada región. ¿Qué es lo que ha hecho el IRSA? Se ha impuesto a trabajar, como ya lo indiqué, con la metodología de planificación indicativa, que no es más ni menos que la forma que trabajan las economías abiertas, y se fundamenta, ¿no es cierto?, en el impacto que tienen estos proyectos locales, de tal forma de poder proyectarlo, ¿no es cierto?, a el resto del mundo. En consecuencia, en función de estos objetivos, es que los proyectos, principalmente los proyectos que el IRSA se ha propuesto, dicen relación con la creación o con la readecuación de algunos pasos fronterizos, ¿no es cierto?, con el fortalecimiento de los corredores bioceánicos, ya me voy a referir a ese concepto, con la construcción y la readecuación, ¿no es cierto?, de ejes viales, es decir, carreteras, y también carreteras para los ferrocarriles. Vemos que hace un mes y medio atrás volvió a salir el ferrocarril desde Arica a La Paz. Eso se saluda, es de esperar que en el próximo tiempo esto dinamice esa zona y se fomente el comercio exterior.
Importante. Mejoramiento de las carreteras, los centros logísticos, ya nos vamos a referir a eso. Evidentemente el tema de los puertos son hoy día centros catalizadores del comercio internacional. Un puerto hoy día no es un lugar de acopio de mercancía, al contrario, es un centro de negocio que permite medir, ¿no es cierto?, la temperatura del comercio exterior entre una zona geográfica. Los túneles, sumamente importantes, los aeropuertos, las estaciones multimodales, importantes, sobre todo por el tema de la cordillera de los Andes. Nosotros necesitamos tener estaciones, ¿no es cierto?, donde puedan converger distintos modos de transporte. Tal vez ahí hay una asignatura pendiente, a diferencia de otros países, donde en un punto específico pueden interactuar distintos modos de transporte. El tema de los gasoductos, ahí como que no nos ha ido muy bien. Al final voy a hacer una crítica. No nos olviden que nuestros amigos del otro lado, años atrás, nos cortaron el gas y en consecuencia tuvimos que optar por otras alternativas, ¿no es cierto?, del GNL, que llega a través del puerto de Quintero, que ya dejó de ser una simple caletita, como le decían algunos, y hoy día es sumamente importante en el manejo. A pesar que en los últimos días hubo un retraso por marejadas en Quintero, y eso significó que el presidente Fernández autorizara que nos presten, ojo, que nos presten gas a través de Neuquén, con el compromiso de que una vez que se resuelve el problema aquí en Chile de las marejadas en Quintero, tenemos que bombear el gas nuevamente. El gas lo podemos ocupar para hacer el almuerzo, pero después de nuestro gas, que vamos a seguir importando, tenemos que devolverlo a Argentina. Pero más allá de esta anécdota, decir que en materia de gasoductos estamos medio parados. Y las líneas de transmisión. ¿Qué vamos a conversar ahora? Me quiero referir concretamente al eje Mercosur-Chile, concretamente. Algunas características demográficas y su área de influencia. Por ejemplo, ¿de qué se compone este eje Mercosur-Chile? Primero, tenemos que saludar al país del samba, ¿no es cierto? Al país de la caipiriña, que aporta con dos regiones. No es todo Brasil, pero para que ustedes se den cuenta la magnitud de lo que estamos conversando. Tenemos el sur de Brasil, que comprende los estados, recordemos que Brasil es un estado federal, se compone del estado de Paraná, Río Grande do Sul y Santa Catarina, aportando ese eje, esa zona geográfica con 576.410 kilómetros cuadrados. Chuta, no es menor. Tenemos el sudeste brasileño, el sudeste también está en el sur, pero cargadito para el este, donde tenemos San Pablo, que es la zona industrial más importante de Brasil. Siempre dicen que en Río de Janeiro bailan samba y en San Pablo trabajan. Hay una broma al respecto. San Pablo, Río de Janeiro y el estado de Minas Gerais, Espíritu Santo, que aporta con 924.511 kilómetros cuadrados. Se dan cuenta de la preponderancia que tienen estas dos áreas para el Mercosur, para lo que es el eje Mercosur-Chile. ¿Qué más tenemos? Los amigos del tango aportan a esta área, ¿no es cierto?, a este eje del Mercosur, con cuatro segmentos. Tenemos la Mesopotamia Argentina que se compone de las provincias. Argentina también es un país federal, pero ellos no hablan de estados, a diferencia de Brasil. Ellos hablan de provincias. Está la provincia de Entre Ríos, la provincia de Misiones, la provincia de Corrientes, con un aporte en general de 200.000 kilómetros cuadrados. Está también una parte nomás del noroeste argentino, comprendido específicamente
por Salta, la provincia de Salta y la provincia de La Rioja, con 245.000 kilómetros cuadrados. Tenemos la región más grande, ¿no es cierto?, la extensión más grande de nuestros amigos Buenos Palmati, que es la región pampeana, la región del centro de Argentina, ¿no es cierto?, que cubre la provincia de Buenos Aires. No se olviden que Buenos Aires es la capital, pero al mismo tiempo es una provincia, la provincia de La Pampa, la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba, aportando con 750.000 kilómetros cuadrados. Y finalmente nuestros vecinos, los que están al otro lado de la cordillera, la región de Cuyo, que no solamente es Mendoza, sino que también San Luis, que está un poquito más al interior, donde está el Desaguadero. No sé si han ido a Buenos Aires por tierra, hay un área que se llama el Desaguadero, y un poquito al norte, ¿no es cierto?, al frente de La Serena, encontramos San Juan. San Luis, San Juan y Mendoza pertenecen a Cuyo, con un aporte de 315.000 kilómetros cuadrados. Acá tenemos el humilde, pero muy necesario, miren, muy necesario aporte de la sangre charrúa. ¿Por qué digo la sangre charrúa? Porque siempre los uruguayos nos hacen sufrir a nosotros en el fútbol. Los uruguayos, ¿por qué? Porque Uruguay fue estratégico cuando hace 30 años, se fundó el Mercosur. Se necesitaba tener un país tranquilo en términos financieros, un país ordenado, como lo es Suiza. Yo particularmente pude acreditar estudios en Argentina cuando vivía ya a través de convenios directos con Uruguay. Chile y Uruguay, no tenía con Argentina. En consecuencia, haciendo un puente, pude yo acreditar estudios hace muchos años y validarlos. Uruguay es un país esencial en el Mercosur, a pesar de sus 176.215 kilómetros cuadrados. Acá es Uruguay completo. O sea, le favorece enormemente estar integrado. Y lo que se conoce como el Chaco paraguayo. A los que nos gusta el fútbol sabemos que existe un estadio de fútbol que se llama Defensores del Chaco. ¿Qué es lo que es el Chaco? Una región que pertenece a la parte más occidental de Paraguay, donde están esos tres departamentos, Boquerón, Presidente Hayes, Alto Paraguay, que aportan casi 247.000 kilómetros cuadrados. Y, evidentemente, tengo que llegar a nosotros, Chile, que aporta a este eje Chile-Mercosur, la región de Coquimbo, completa. La región de Coquimbo completita aporta con 40.580 kilómetros cuadrados. Todo lo que es la región, todo lo que es el Elqui, La Serena, Coquimbo, Ovalle, toda esa área, 40.580 kilómetros cuadrados. Y, evidentemente, la zona central, que no es Valparaíso. Yo soy porteño y orgulloso, pero muchos piensan Valparaíso en la zona central. No, la zona central de Chile se extiende desde el sur de Coquimbo, ahí más o menos a la altura de Los Vilos, por ahí un poquito, ahí empieza, ¿no es cierto?, la zona central. ¿Hasta dónde? Hasta el Biobío, la región del Biobío en el sur, un poquito antes la región del Maule, lo que es Talca, la región de O'Higgins, Rancagua, evidentemente la región metropolitana y la región de Valparaíso. Todo eso en la zona central con un aporte de casi 77.500 kilómetros cuadrados. En definitiva, ahí tenemos un resumen que no se los voy a leer, ¿no es cierto?, de la superficie que tiene el eje Chile-Mercosur. No obstante, sí comentarles a ustedes que este eje, el que estamos analizando hoy día, ofrece o presenta la mayor densidad poblacional, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, a eso se refiere, y que su área de influencia, ¿no es cierto?, representa la quinta parte de toda la región sudamericana,
Importante entonces reconocer físicamente, geográficamente, el área al cual nos estamos refiriendo. En términos de población, ese sur brasileño, y ya les comenté de qué se compone, está pasadito los 22,5 millones, 22,684,000. El sudeste asiático, perdón, el sudeste brasileño, 72 millones y algo más. Uruguay sabemos que es un país pequeñito con 3 millones de habitantes. El Chaco paraguayo aporta con lo que ustedes están observando. La zona pampeana, casi 23 millones. La zona pampeana en Argentina, la región de Cuyo con 3 millones y algo más. La zona central de Chile, que ya la definimos, con 12.324.000 y Coquimbo con 216.000. Como podemos observar, es el eje más poblado de América del Sur, representando casi un 33% de la población de Sudamérica. Algunos datos de desarrollo humano, tanto Argentina como Chile, tienen coeficientes que nos permiten erigirnos, ¿no es cierto?, como un índice muy alto, considerado muy alto. Brasil y Uruguay no tanto, un índice alto, y Paraguay un índice medio. Ahí tenemos una fotito de lo que es el eje Mercosur-Chile y su área de influencia. Ahí se aprecia bastante lo que está ahí en celeste, cuál es el área de influencia, lo que significa este eje que es considerado el más importante de acuerdo a lo que IRSA planteó en el año 2010. Pero vámonos ahora a hacer un chequeo. Dejemos la descripción y ahora veamos cosas concretas. No digo que lo anterior no lo haya sido, porque lo anterior es. Primero, para hablar de esto, hay que saber situarse dónde estamos. Pero ahora veamos cómo han estado las voluntades. Por eso que decía al principio de que el comercio exterior es la respuesta a voluntades no solamente arancelarias, sino que también barreras no arancelarias, barreras geopolíticas, barreras de integración. Eso es comercio internacional. Veamos cómo es en la práctica esto, si realmente se han cumplido después de 21 años, porque esto parte en el 2000 con esta enumeración de proyectos. Ahí tenemos pasos fronterizos, tenemos algunos proyectos concluidos y tenemos algunos proyectos en ejecución. Aquellos puntos que ustedes están observando que yo tengo en rojo, por un tema de tiempo, de poder encuadrarme en los tiempos para esta presentación, yo me voy a enfocar exclusivamente en aquellos puntos que están ahí en rojo, para que hagamos un análisis de lo que se ha propuesto hacer y qué es realmente lo que está ocurriendo, para poder responder la pregunta que nos convoca hoy día, si nos estamos integrando o realmente eso es una falacia. Partamos entonces con los pasos fronterizos. Me voy a referir al túnel, a la readecuación túnel Cristo Redentor. Eso es. Es un proyecto que está en pre-ejecución. Vamos entonces, ahí tienen una fotito, ¿no es cierto?, de el área, ¿no es cierto?, el área donde está el túnel Cristo Redentor. Túnel Cristo Redentor que el año pasado cumplió 40 años, sepan, 40 años de que se empezó a utilizar en 1980. Pero la idea hoy día es readecuarlo, y está en un proceso de pre-ejecución. ¿Por qué es tan importante esto? Este sistema, esto se conoce como el Sistema Integrado Cristo Redentor. Sistema Integrado Cristo Redentor. ¿Por qué Cristo Redentor? Porque arriba en la parte más alta hay, ¿no es cierto?, una figura, ¿no es cierto?, del Cristo, ¿no es cierto?, una obra magna, muy bonita que hay antiguamente en los buses. Yo cuando era chico alguna vez fui a Mendoza y los buses pasaban por arriba, antes del año 80. La verdad que daba bastante vértigo y miedo pasar por unos buses muy pequeñitos que existían antes de que se pusiera en funcionamiento el túnel del cual estoy hablando.
este sistema que se llama Cristo Redentor, ¿no es cierto?, es importante porque en la actualidad, en lo que es un año, mueve 1,3 millones de personas, no es menor, se mueven 4,5 toneladas, millones de toneladas de carga, ¿no es cierto?, y considerar que por nuestro querido país, a Chile, ¿no es cierto?, el 64% de la carga que se mueve entre nuestro país y el Mercosur, no solamente Argentina, sino todos los países que componen el bloque, ¿no es cierto?, el 64% de la carga se mueve por ahí. No es menor, no es menor. Tenemos que considerar que las otras opciones son marítimas, son aéreas. Es decir, tenemos un poquito más de la mitad del 100% que se mueve terrestre. Es sumamente importante. Este sistema está a 3.200 metros de altura. Es la verdad que bastante propicio para trabajar porque es alto, hay que decir las cosas, pero no tan alto como otro paso que tenemos un poquito más arriba al norte. No es tan alto. El problema es que acá, en Chile, en esta parte, en este Cristo Redentor, hay mucha nieve, entonces hay veces, lo vemos por las noticias, que el paso fronterizo muchas veces está cerrado por las condiciones de clima. En cambio, ya lo vamos a ver, un poquito más al norte tenemos otro paso que está bastante más alto, sin embargo las inclemencias del tiempo no hacen estragos allá arriba, en Agua Negra, más adelante en Agua Negra, como aquí ocurre en el Cristo Redentor. El 30 de noviembre del año 2018, ¿no es cierto?, se firmó este acuerdo de tirar para arriba, ¿no es cierto?, este paso del sistema de Cristo Redentor. Hay que darle una refuncionalidad, hay que darle mayor proyección. No, se piensa que las obras, el inicio de obras fue en el último trimestre del 2018, y que el trabajo terminaría en el 2022. Primero hay que entender de qué estamos hablando, cuáles son las etapas. Primero, ensanchar el actual túnel Caracoles. El actual túnel Caracol. ¿Cuál es el túnel Caracol? Es el túnel que hoy día prácticamente está inutilizado, porque arriba hay dos túneles, el túnel que está prácticamente inutilizado, pero que en la década del 40, 50, sirvió para el proyecto El Tren Andino. No sé si ustedes saben, sobre todo los más jóvenes, que hace 50, 60 años se iba a Argentina o de Argentina a Chile a través de un ferrocarril, el Tren Andino. Y eso se hacía a través de este túnel. Hoy día no se utiliza salvo cuando hay problemas con el principal túnel, donde se utiliza como vía alternativa. La idea hoy día de este proyecto es ensancharlo, sacar esos 4,5 metros y poder llevarlos a 13. Construir galerías de interconexión peatonal, es decir, si hay un accidente, si hay un atoche, si alguien se quedó sin benzina o sin batería, la gente se pueda bajar de los vehículos, de los camiones o lo que fuere, y poder caminar, ¿no es cierto?, en dirección al túnel Cristo Redentor, porque corren en forma paralela, ¿no es cierto?, a una distancia que oscila por el lado chileno en los 95 metros, están separados por 95 metros del lado chileno y 325 del lado argentino. Es un proceso bastante carito, 143 millones de dólares. La segunda etapa tiene que ver ya directamente con intervenir el túnel que hoy día se utiliza, que es el que está cumpliendo los 40 años. Se conoce como el túnel Cristo Redentor, ¿no es cierto? Instalar ahí equipamiento de seguridad, señalética, todo lo que tenga que ver con prevención del incendio, cámaras, ¿no es cierto?, etcétera. Pero esto, ¿cuándo se va a iniciar? Cuando se termine la primera. El problema es que la primera todavía empieza, programada para abril del 2021, ya que el tránsito que circula, ¿no es cierto?, se redirigirá al remozado túnel Caracol. ¿Cuánto vale esto? 192 millones de dólares. Con informaciones de mayo de este año, del 2021, lamentablemente esto se da como noticia de proyecto. O sea,
primer análisis que estamos haciendo, nos vamos, parece ser, en voluntades, pero parece ser que algo detiene que estos procesos, estos proyectos puedan avanzar. Sigamos avanzando. Un poquito más arriba, a la altura del Valle del Elqui, donde está Gabriela Mistral, un poquito más arriba, Vicuña, un poquito más arriba, está el túnel, perdón, no está el túnel, está el proyecto de construir el túnel Agua Negra. Proyecto a 4.780 metros, solamente detrás del paso entre China y Pakistán, entre China y Pakistán, a 5.500 metros, donde en una de las dos cordilleras que existen en el Asia. Ustedes saben que en el Asia existe la cordillera del Himalaya y existe esa cordillera que se llama Karakorum. El paso que divide China con Pakistán, ¿no es cierto?, 5.500 metros. Probablemente podría constituirse como la obra, tal vez después del Canal de Panamá, más importante, no solamente para Chile, sino que para toda Latinoamérica. Sumamente importante. Ahora, si nos vamos a lo concreto, a lo que es Chile y Argentina, evidentemente acá hay ventajas impresionantes, ¿no es cierto? 5.000 puestos de trabajo se prevén, potenciar la zona como soporte de exportación en el llamado Corredor Bioceánico Central. Ahí hay un dibujo que no es verdadero, o sea, una simulación de lo que podría ser este proyecto. Se trata de construir dos túneles, cada uno de más o menos 14 kilómetros de largo y 12 metros de diámetro, ¿no es cierto? Dos túneles que van a estar separados más o menos por 90 metros. Un túnel para venir a Chile y el otro de Chile para Argentina, ¿no es cierto? Una conexión interna, ¿no es cierto? Van a haber cierta, ¿cómo decirlo? Pasajes, pasadizos, ¿no es cierto? Galerías, ese es el concepto, galerías, ¿no es cierto? Para poder ayudar a la circulación de los vehículos ligeros. Un vehículo que empana, hay que sacarlo. ¿Se imaginan? Hay que moverlo por un lugar estratégico, un pasadizo, y que evidentemente también ayude a la ventilación. ¿Cuáles son las implicancias para Argentina? Porque el proyecto se ve muy bueno en el papel. Aquí hay que reconocer, pero aquí no hay culpables, simplemente la geografía quiso que la cordillera esté donde esté y que Argentina esté donde esté y nosotros donde estemos. Pero claramente Argentina tiene mayores implicancias positivas. Este túnel de Agua Negra claramente va a ayudar a conectar, ¿no es cierto?, San Juan, la provincia de San Juan, con toda la región de Coquimbo. O sea, se va a hacer prácticamente un paseo, el viaje desde San Juan al puerto, apenas 400 kilómetros, ¿sí? Pero no solamente se va a beneficiar San Juan, La Rioja, que es parte del noroeste argentino, también se va a beneficiar, incluso dos provincias de la región de Cuyo, como son San Luis y como son Mendoza, también se van a beneficiar, independientemente de que van a tener que invertir más tiempo con esta salida que hay allá en Agua Negra. ¿Por qué? Por lo que explicaba. Es súper alto Agua Negra, pero la nieve ahí prácticamente no existe. En cambio, acá, en los Andes, en los Libertadores, a pesar que estamos a 3.200 kilómetros, ahí hay mucha nieve. En consecuencia, hay una salida importante para estas dos provincias de Cuyo. Lamentablemente, ¿no es cierto? Lamentablemente, para Chile no es el mismo beneficio. No es el mismo beneficio los 400 kilómetros, ¿no es cierto? Los 400 kilómetros que distan San Juan con el puerto se convierten en 1.740 kilómetros desde la región de Coquimbo al puerto de Buenos Aires. Es decir,
pensar que esto es biunívoco, que es correspondiente, es una falacia. 1.740 kilómetros desde Coquimbo al puerto de Buenos Aires. Pero por otro lado, las ventajas para Argentina, evidentemente esto va a significar una mayor concentración por parte de la matriz productiva, ¿no es cierto?, de todo lo que es el interior argentino, en enfocarse en aquellas demandas, ¿no es cierto?, que hacen los mercados asiáticos, principalmente asiáticos, más importantes. Esto va a significar revitalizar aún con más fuerza la clusterización de la economía, toda vez que va a significar ahí mayor entendimiento en términos de encadenamiento productivo. Entonces son implicancias muy buenas para Argentina. Nosotros no, nosotros ya les expliqué, vamos a quedar bastante lejos para Buenos Aires, y por otro lado, ¿no es cierto? Por otro lado, hay que decir que cada vez que vengan los camiones desde Argentina y pasen por este paso Aguas Negras, hay que entender que nos encontramos con el valle, ¿no es cierto?, el valle de Elqui. El valle Elqui, ¿no es cierto?, es una zona principalmente turística, ¿no es cierto?, turística de mucha tranquilidad, ¿no es cierto? Va a haber actividad portuaria, por supuesto, va a haber mucho turismo, por supuesto que sí, pero cuando se ingresa, cuando se sale del túnel y se quiere bajar, claramente va a significar ahí una suerte de resistencia por los asentamientos que ahí están, por las personas que ahí viven, ¿no es cierto? La cantidad de camiones, la cantidad de atocho, la contaminación ambiental, la contaminación acústica, seguramente van a obligar a estudiar, ¿no es cierto?, proyectos para descongestionar a través de ampliar las carreteras, a través de agrandar las zonas y, por qué no decirlo, agrandar el puerto de Coquimbo. Porque por una parte va a haber mayor actividad portuaria y turística, pero las externalidades negativas que se van a producir ahí en las carreteras, porque los accesos a La Serena son bastante angostos, claramente hay que tomar medidas. La pregunta que hay que hacerse, pero que yo me habría hecho antes de que se tomen ciertas decisiones, y aquí donde entra el tema si realmente nos integramos o no, es que todo esto que comentarlo aparentemente tendría que haberse visto antes de tomar decisiones. ¿Será rentable el proyecto tal como está concebido? Por supuesto que hay que hacerse esa pregunta, pero parece ser que la oportunidad en hacerse la pregunta no fue la mejor. Veamos de qué se trata. Miren, veamos de qué se trata. Como les decía, si queremos sacar este proyecto adelante, hay que reforzar la red vial argentina. Las carreteras argentinas no están al nivel de las carreteras nuestras. Normalmente es una vía y otra vía. Nosotros tenemos acá en la ruta 68 2 vías de ida, 2 vías de vuelta. Hay una desembocadura del túnel en el Valle del Elqui, eso es lo que significa lo que les comentaba recién. Va a haber una transgresión a la pasabilidad que ahí significa, de lo que ahí se vive, una zona agrícola, una zona turística, atoche de camiones, la contaminación acústica. Claramente ya hay algunas personas que se han manifestado en contra de este proyecto. ¿Qué es lo que implicaría todo esto? Que los costos aumenten mucho más allá de del simple análisis de rentabilidad, ¿no es cierto?, de un proyecto, sino que también afectaría la rentabilidad social efectiva, es decir, lo que hoy día se entiende como la calidad de vida. Por lo que ha luchado Valparaíso. No podemos olvidar, esto no es palabrería por palabrería. Valparaíso ha tenido que luchar, ¿no es cierto?, con mucha fuerza para poder sacar adelante su proyecto portuario y que vaya en armonía con la ciudad puerto. Años atrás no tenía ningún sentido vivir en un cuarto, un quinto piso en Valparaíso porque querías mirar al mar. No veías nada porque estaba lleno de contenedores a altura, contenedores. Eso hoy día afortunadamente se terminó.
Es decir, hay claramente una armonía entre los planos reguladores de la ciudad y los planos reguladores del puerto. Lo mismo debiera pasar acá en esta área de Aguas Negras. Consecuencia, hay que buscar la rentabilidad del negocio, pero en armonía con la rentabilidad social efectiva. El proyecto es de alto riesgo. No lo podemos negar. Son más de 4.700 metros de altura. No podemos negarlo, ¿no es cierto? Son 14 kilómetros, ¿no es cierto?, que hay que romper ahí la tierra. La verdad es que hay que reconocer que es difícil, la evidencia sí, a lo menos lo indica. Recordemos, ¿no es cierto?, el proyecto Alto Maipo, ¿no es cierto?, que a partir del año 2012, ¿no es cierto?, cuando la inversión estaba en los $1.000 millones, hoy día lo ha cuadriplicado en la cantidad de dinero que se necesita para poder sacar este proyecto de Alto Maipo con sus túneles, ¿cierto? Tal vez ese sería un poco el análisis, el diagnóstico que explicaría por qué algunos gobiernos, tanto de Argentina como de Chile, han sido reticentes, ¿no es cierto?, a esta iniciativa, ¿no es cierto? Se puede entender, yo estoy de acuerdo, pero lo que yo no puedo entender, y aquí entro a dar mis comentarios y mis opiniones, lo que yo no puedo entender es que una vez que se aprobó el estudio de prefactibilidad técnica del túnel, estoy hablando de Aguas Negras, ¿no es cierto? Fue un estudio que duró 2 años, del 2003 al 2005, o tal vez un poquito más. Fue realizado por las direcciones de vialidad de ambos países. Habían 2 alternativas: hacer túneles de 5 kilómetros o hacer los túneles de 14. Al final se zanjó por los segundos, pensando a largo plazo. Siempre nos quejamos que las cosas las miramos de aquí nomás. No, se definió por el segundo, túneles de 14. Sin embargo, el 4 de diciembre del año pasado, aquí no los voy a nombrar, el embajador argentino en Chile se despacha la noticia que desde agosto de 2020, ¿no es cierto?, Chile, nuestro querido Chile, había desistido de las platitas ofrecidas por el Banco Interamericano de Desarrollo. El BID es la institución financiera regional encargada de financiar esta operación. Lo peor de todo, que este diplomático argentino se quejó de que no fue informado la Argentina de esta decisión nuestra. Y eso claramente desde el punto de vista del comercio internacional, porque comercio internacional es mucho más que exportar e importar, claramente transgrede la Convención de Viena, claramente el principio de la buena fe que está inspirado en los tratados. No olvidemos que la Convención de Viena en el año 80 precisamente nace para fortalecer las relaciones internacionales cuando existía un espacio poco claro. Consecuencia, no es menor lo que se está diciendo acá. Se corta un queque, se define trabajar por el túnel de 14 metros, pero en diciembre pasado, ¿no es cierto?, se manifiesta que no se van a utilizar o que se rescinde del préstamo del BID. El 5 de diciembre, un funcionario del MOP, concretamente el subsecretario del MOP de esa fecha, confirma que no en agosto del 2020, como decía el diplomático argentino, sino que en julio del año 2019, confirma este subsecretario, que efectivamente se había renunciado al préstamo. Efectivamente se había renunciado al préstamo. Que no era... que no es fácil construir a 4.700 metros, que es un tema de ingeniería, que no un tema de política, que no un tema del ministerio, es un tema de ingeniería. Yo estoy de acuerdo que es un tema de ingeniería, no hay que ser ingeniero constructor para darse cuenta de lo complejo que es construir a 4.700 metros. Yo hablo de la oportunidad en darse cuenta de estas cosas.
¿Y qué se despacha este funcionario? Persiste el compromiso de hacer realidad el proyecto, lo afirma. Pero miren lo que dice después, la estructura de la solución en sí es el túnel de Agua Negra, o si es que es algo parecido, mixto, es decir, lo que tengamos que hacer, no lo voy a responder yo, ni usted, señor embajador argentino, sino que los ingenieros. No es una respuesta política, es cierto. Por eso se hacen los estudios de factibilidad, los estudios de impacto ambiental, ya estaban hechos. Por otro lado, el funcionario chileno comenta de que la tasa de interés cobrada por el BID era muy alta como para mantener ese préstamo vigente. Entonces, por eso que Chile decidió devolver esos recursos para no tener que estar pagando intereses por un dinero muerto porque no se está utilizando. Y después el embajador chileno, más que aclarar los dichos del funcionario del MOP, lo que hace es simplemente confirmar los dichos. Finalmente, comentarles a ustedes que el Consejo Regional de Coquimbo, claramente rechaza la iniciativa del MOP, Ministerio de Obras Públicas de Chileno, porque el MOP quiere buscar un trazado alternativo. 15, 20 años tirado a la basura, buscar otra alternativa que no sea Aguas Negras. El organismo regional insiste en que se debe respetar el diseño acordado con Argentina. ¿Qué es lo que le pidió en definitiva el Consejo Regional al intendente allá en Coquimbo? Esto es reciente, el 12 de junio del 2021. Primero, hay que resguardar las pertenencias mineras asociadas al proyecto. ¿Qué significa esto? Ahí hay yacimientos, ahí hay mucho mineral, y eso tiene un valor. En consecuencia, hay que preocuparse de resguardar las pertenencias mineras. También importante que no se deje de tratar en la próxima reunión de septiembre de este año al alero de la entidad binacional Túnel del Agua Negra, que se llama EBITAN, una entidad, ¿no es cierto?, un foro técnico entre Chile y Argentina, que no se deje de discutir, ¿no es cierto?, esta idea, este proyecto que hay, que se conoce el Laboratorio Andes. Yo no sé si ustedes están informados que en esa área, en la cordillera de los Andes, debajo del paso Agua Negra, existe un proyecto, ¿no es cierto?, para tratar de entender esto que algunos llaman, ¿no es cierto?, que algunos llaman los neutrines, ¿no es cierto?, y la materia oscura, ¿no es cierto?, un complejo, ¿no es cierto?, que quiere tratar de investigar y develar estos misterios del universo, entender cómo se compone y cómo se comporta la materia oscura. Una materia, no sé si ustedes han escuchado hablar de la materia oscura, no se ve, pero se puede percibir desde la perspectiva de la gravedad. O sea, hay cosas que no se ven que generan movimiento. En consecuencia, esa área está identificada como esencial para poder entender esto que alguna vez Albert Einstein nos conversó hace muchos años atrás en relación a las particularidades de la materia oscura y las propiedades de los neutrinos, ¿no es cierto?, que son también partículas elementales de la naturaleza. Ese proyecto pende, está colgando, como diría Marta Sánchez con otro cantante que no me acuerdo, colgando en tus brazos la canción. Acá este proyecto está colgando de que se pueda sacar adelante este proyecto del túnel. Un poquito más al sur tenemos el túnel Las Leñas, ¿no es cierto? El túnel Las Leñas que pretende unir el distrito El Sorneado, es un distrito que existe en la ciudad de San Rafael, que pertenece también a la provincia de Mendoza, que pretende unir, ¿no es cierto?, la comuna con la comuna de Machalí. La comuna de Machalí está en la parte más alta de lo que es Rancagua, ¿no es cierto? Esa es la idea de este proyecto. Esto está mucho más imberbe, es un perfil, pero tiene características positivas. Es bajo, está a 2050 metros, ¿no es cierto? Y podría estar operativo siempre, todo el año, por esa altura que tiene. Distaría
a 85 kilómetros de Santiago y a 190 desde ahí hasta el puerto de Valparaíso, San Antonio. Es decir, tiene ventajas comparativas importantes. Ahí les voy a dejar los datos a ustedes porque sé que se me está yendo el tiempo, de en qué consiste la obra y las ventajas de este proyecto que se conoce como Las Leñas. ¿Ya? Ahí les voy a dejar también, no sé si les puedo comentar algo. ¿Cuál es la situación actual de este proyecto Las Leñas? El estudio de prefactibilidad ya está listo. En estos momentos se está trabajando en la segunda de las 6 etapas del estudio de factibilidad. ¿Ah? Es decir, el de prefactibilidad está listo, ahora se está en el de factibilidad en la segunda de 6 etapas. Lo está gestionando esto Chile, derechamente. ¿Sí? El Ceremi, la Ceremi del MOP O'Higgins, ¿no es cierto?, ya dio a conocer los resultados del diagnóstico de su estudio de factibilidad, ¿no es cierto?, que permite visualizar cuál va a ser el derrotero, cuál va a ser el trazado y las características de este túnel. Ya se están haciendo los estudios de superficie y se espera que para octubre de este año finalice esta fase, ¿no es cierto?, para luego continuar con los grandes trabajos y estudios de ingeniería. La verdad es que se piensa, ¿no es cierto?, que para el 2036, si es que estamos vivos, podremos ver el proyecto terminado, es decir, pasar a la Argentina a través de Machalí. Esto es respecto a los pasos fronterizos, ya me queda poquito, les quiero hablar, porque aparentemente ha sido un poquito como poco esperanzador lo que le he comentado respecto de pasos fronterizos. La verdad que la política tiene que moverse, tiene que atender las demandas, tiene que trabajar, y la verdad es que las cosas se tienen que respetar. Hay una diferencia concreta entre lo que es un gobierno y lo que es un Estado. Las políticas de Estado deben ser siempre cumplidas, sobre todo lo que es en materia de relaciones internacionales. Pero hablemos de cosas un poquito más positivas. Acuérdense que estamos analizando 5 ejes que detectó el IRSA. Este es un eje importante. La ampliación del puerto de Valparaíso. En este minuto está paralizado, en este minuto. Pero la verdad es que no nos podemos concentrar exclusivamente con lo que está pasando, porque este eje se planteó en el año 2000, y del año 2000 al año 2021 han pasado muchas cosas, como por ejemplo el aterrizaje, ¿no es cierto?, en el año 2000, precisamente en el año 2000, del primer concesionario privado que se hace cargo de la gestión en Valparaíso. Me estoy refiriendo al Terminal Pacífico Sur, ¿no es cierto?, que la verdad hay que decir las cosas como son, ha colocado ahí un sello y una forma de trabajar de primer nivel en lo que es la región en Valparaíso, ¿no es cierto? El Terminal Pacífico Sur está cumpliendo ya 21 años de trabajo y su concesión está extendida, porque lo ha hecho bien, hasta el año 2030. El problema que tenemos en Valparaíso, y a eso me refería con que está paralizado, lo tenemos en el Terminal 2. Ahí tenemos un cuello de botella. Ahí, lamentablemente, entre la política, entre los estudios de impacto ambiental, entre los cacerolazos de la gente que vive en los cerros, la falta de conducción política, sobre todo del alcalde de Valparaíso, lo digo con todas sus letras, el divorcio que hay entre la autoridad comunal y la autoridad regional ha hecho de que los concesionarios del Espigón, el Terminal 2 de Valparaíso, se hayan hecho las maletas y se fueron. En este minuto eso es tierra de nadie, en consecuencia no sabemos si se va a cumplir o no ese proyecto de ampliar, de ganarle al mar espacio y construir, ¿no es cierto?, estas dársenas que tanto necesita el puerto de Valparaíso. Sobre todo, si consideramos que en el último gobierno de la presidenta Bachelet se nominó a San Antonio como el gran puerto, el puerto de gran escala, el megapuerto. En consecuencia, si Valparaíso no logra consensuar ideas políticas, logísticas, medioambientales y de la opinión pública, claramente no sé qué va a pasar con Valparaíso cuando
realmente tengamos en San Antonio este megaproyecto, porque allá se definió desde la moneda, ¿no es cierto?, que ahí se va a construir el megaproyecto. Entonces, es importante decirlo. Acá hay un poquito de historia de lo que ha hecho el Puerto de Valparaíso, se los dejo para que ustedes lo lean, qué sé yo. Lo mismo acá. Aquí me quiero quedar un poquito. Valparaíso ha hecho bien la pega, en general, lo ha hecho bien. Me refiero al Puerto de Valparaíso. Al Puerto de Valparaíso. El Puerto de Valparaíso copia, hay que decir las cosas, copia, pero después lo mejora y lo adapta, ¿no es cierto?, a nuestra realidad. El modelo que nace allá en Barcelona, del cual tuve el gusto de aprender directamente ahí y ver sus implicancias en Chile, me tocó ser parte de eso, importa un modelo que allá en España se llama la SAL y acá en Chile se llama la SEAL, la Zona de Extensión de Apoyo Logístico. La verdad que esto ha sido realmente muy bueno, de tal manera de poder gestionar actividades que tradicionalmente se hacían en el puerto, ahí al lado del agua. Hoy día hay una mayor descongestión del puerto y todas las gestiones que se hacen y que se requieren para la carga se hacen en lugares donde no molesten. No olvidemos que Valparaíso, el puerto es muy angosto, en consecuencia, ahí había una tasa de siniestralidad importante, había mucho mal manejo, en consecuencia, esto ha sido un acierto, sacar el puerto de Valparaíso, sacarlo más o menos a unos 8 kilómetros arriba en Playa Ancha, la parte alta, ¿no es cierto?, para que se den estas actividades de apoyo logístico. Ha sido realmente un acierto, ¿ah? La zona de extensión de apoyo logístico. Finalmente, ya terminando, decir algo sumamente bueno también, que hay que reconocerlo, el puerto terrestre de los Andes, el PTLA, realmente un acierto, ¿no es cierto?, desde que fue inaugurado, ¿no es cierto?, está trabajando, ¿cómo se dice?, marcha blanca a partir del 23 de febrero del 2005, pero a partir del 9 de diciembre del año 2006 se pone su traje grande y empieza a trabajar correctamente este terminal terrestre Los Andes, que debe ser seguramente el terminal terrestre más importante en términos logísticos del eje Chile-Mercosur. Ahí hay algunos antecedentes, algunos números que nos permiten entender la dimensión y el aporte logístico. Sí tengo que decirles algo, porque sé que me queda poquito tiempo. En diciembre, este PTLA significa Puerto Terrestre Los Andes, va a cumplir 15 años. Yo cuando cumplí 15 años me hicieron una tremenda fiesta, no lo voy a olvidar nunca. Acá seguramente van a ver una linda fiesta también, pero también el PTLA empieza un desafío impresionante el 9 de diciembre del año 2021, cuando cumpla 15 años. ¿Por qué? Porque cuando partió a trabajar el PTLA, había una cláusula del contrato que toda la pega de exportación, trámites documentales, todos los servicios asociados a la carga, se deben hacer en el PTLA. Esta cláusula expira el 9 de diciembre del año 2006. En consecuencia, evidentemente que va a tener que saber mostrar el PTLA su capacidad de gestión, porque claramente a partir de esa fecha vuelven los actores que durante estos 15 años quedaron rezagados. Entre ellos el mismo paso fronterizo, los Libertadores, que tuvo que dejar de hacer aforos, gestiones, agente de aduana y toda esa pega, vuelve. ¿Por qué? Porque se le acabó el plazo. ¿Por qué le dieron un plazo de 15 años al PTLA, una suerte de monopolio? A manera de compensar la inversión que ellos hicieron, los concesionarios. En consecuencia, perfecto. Ustedes van a hacer el trabajo completo, no van a tener competencia, pero durante 15 años. Y esto se termina el 9 de diciembre. ¿Ya? Eso quería comentarles a ustedes, decirles que hoy día he hablado bastante de corredores bioceánicos, pero un concepto lo encuentro un poquito romántico, porque el concepto de corredor bioceánico es unir dos océanos, no nos dice mucho. La verdad, yo soy crítico en mi calidad de profesional graduado en relaciones internacionales que soy,
no me gusta mucho el concepto del corredor bioceánico porque no nos dice nada. Prefiero hablar de corredores transversales de transporte, ¿no es cierto?, que nos conectan, ¿no es cierto?, entre Chile y las economías que están al otro lado, el otro lado y nosotros. Eso, y estos objetivos transversales tienen objetivos claros que hay que tratar de trabajar para que sean un acierto, para que sean una realidad, que se puedan mover personas, de que se pueda evitar la tramitación. Uno en Europa se mueve con una facilidad impresionante, evidentemente en tiempos no en tiempos de coronavirus, a evitar, ¿no es cierto?, la desviación del comercio, al contrario, generar el comercio, proyectar al Mercosur, ¿no es cierto?, hacia el Asia-Pacífico, ¿no es cierto? Y por qué no tratar de, a pesar de los 1.700 kilómetros que separan Agua Negra con Buenos Aires, buscar conexiones de intermodalidad de tal manera de poder nosotros también llegar allá, explorar conectividad terrestre, etc. Eso, yo quería comentarles esto, hacer un análisis, lo que tengo en rojo ahí anotadito es, en mi opinión, lo que se ha movido en estos 21 años, ¿no es cierto?, de proyectos IPSA. Creo que todos van por el lado financiero, flujo de capitales, hay cierto movimiento logístico, sobre todo en el área portuaria, ya lo señalé, pero creo que en el tema de los túneles estamos bastante pegados, el tema político es importante, se tienen que terminar las recriminaciones. ¿Sabe lo que dijo el embajador, lo que dijo el subsecretario chileno en relación a las palabras del embajador argentino? Dijo, no se vengan a quejar que nosotros devolvimos la plata al Banco Interamericano de Desarrollo, cuando ustedes hicieron lo mismo para poder paliar el mayor costo que significa atender la crisis sanitaria. Yo soy un convencido de que el tema del coronavirus, te escuchaba a ti, Patricia, cuando partimos esta charla, que decían, no hay hora que se termine. Sí, es el deseo que se termine, pero un deseo romántico. Yo pienso que esto no se termina más. Esto es el inicio de una nueva forma de vivir. Vamos a tener que saber administrarnos, saber vivir y convivir. Las empresas, los países, todos los actores, y en ese contexto la vida debe continuar. Y vuelvo al principio de mi exposición, no sacamos nada con extender listas, ¿no es cierto?, de preferencias arancelarias, cuáles son los productos que ingresan con arancel cero, no cero, cuáles son las normas de origen que se deben acomodar para poder acceder a esas preferencias arancelarias, si no tenemos un rayado de cancha claro, ordenado, sistemático, y que se maneje con una hoja de ruta. Yo considero que en el tema portuario algo hemos avanzado, sí, tenemos problemas internos acá, no todo el mundo está contento con que San Antonio sea el puerto de gran escala, pero Valparaíso va a tener que saber reaccionar y tener una alternativa. Esto es muy discutible, ¿eh? Yo tengo colegas, amigos que dicen de que Valparaíso, San Antonio y Quintero son partes de una misma región, en consecuencia, el gran puerto de escala debiera ser un todo. ¿Sí? Sí, son visiones regionalistas, pero la verdad es que San Antonio es una ciudad y Valparaíso es otra, tienen características distintas, tienen identidades culturales, hay todo un tema. Pero es lo que hay. San Antonio es el puerto de gran escala y Valparaíso va a tener que subirse a la micro y va a tener que saber afrontar ese desafío para no quedar rezagado. Desde el punto de vista del transporte, sí, hay avance a nivel de carretera, el comercio exterior, ya lo dijimos, más del 60% de la carga que entra al Mercosur Chile es a través del corredor bioceánico central. Yo creo que hay logro. Yo creo que el tema, la asignatura está al debe en todo lo que diga relación con electricidad, todo lo que tenga que ver con el gas, el agua. Ya les dije que los argentinos nos van a prestar un poquito de gas y lo tenemos que devolver. En términos de telecomunicaciones no hay muchos proyectos, etc. Ese era un poquito el análisis, la radiografía que quería hacer y dejarles a ustedes la interrogante si realmente nos estamos integrando o no nos estamos integrando, Patricia, Lina, no sé si están por ahí. Sí, aquí estamos. Bastante interesante la conversación que se dio ahora.
agradecerte, Alejandro, todas tus opiniones, tus puntos de vista, que independiente, digamos, que todos los que estuvieron escuchando esta charla esta mañana puedan estar de acuerdo o no, pero son puntos de vista bastante válidos y muy interesantes también para pensar y para analizar. Así que espero que todos hayan absorbido y hayan aprovechado al máximo estos temas que se discutieron hoy día. Así que agradecerte y hasta una próxima oportunidad en que nos podamos volver a encontrar. Antes de retirarme, insistir en que desde que estoy con ustedes en noviembre del año pasado, esta vez quise un poco dejar los números, lo cuantitativo, y quise explorar una dinámica distinta que tiene que ver más con lo controversial, con lo cualitativo, aquellas cosas que muchas veces no dependen de un formulario, un documento, de un Incoterm, de una forma de pago, sino que tiene que ver con voluntades que van mucho más allá que lo que es el comercio exterior. En definitiva, esa es la diferencia entre lo que es comercio exterior y el comercio internacional. Hacer comercio internacional sólido, sustentable, se necesita bastante más. Te agradezco, Patricia, Lina, les agradezco a todos que me hayan escuchado, las personas que están aquí, y será hasta otra oportunidad. Así es, nos estaremos viendo pronto. Chao. Muchas gracias, chao, chao.